Hola a todos, soy la doctora Magdalena Castro Lebrero. Esta es una clase sobre ecografía ginecológica en niñas y adolescentes. Me pidieron hacer una cápsula breve, cercana a los 20 minutos, por lo cual vamos a abordar los aspectos más importantes y luego tendremos la sesión presencial para poder resolver dudas. Les cuento que yo soy ginecóloga y obstetra y tengo la especialidad derivada en ginecología pediátrica del adolescente. Y la verdad es que desde que egresé como ginecóloga me he dedicado al tema ecográfico y principalmente en niñas y adolescentes. Trabajo actualmente en la clínica alemana y también en el hospital Calvo Maquena. Aquí está la hoja de ruta que vamos a tratar de ir viendo a lo largo de la presentación. Bien, la ecografía es del método de elección en el estudio de la patología ginecológica y esta primicia sigue siendo en este grupo etario también. No hay ninguna diferencia respecto a lo que les han hablado en otras clases. Acá el ingrediente nuevo es que necesitamos conocer cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren en esta etapa para que podamos entender qué es lo normal de qué es lo normal. Y el otro elemento como diferenciador es que hay que tener mucha paciencia para poder hacer este examen. ¿Por qué? Porque muchas veces la paciente no llega preparada o en el otro sentido llega sobredistendida y está muy inquieta, muy incómoda, incluso con dolor. Y además también tenemos que manejar la información con su acompañante, que generalmente son su mamá. Entonces, acá están las vías por las cuales podemos hacer ecografía. Eh, si se fijan con un buen equipo, la verdad es que la visualización por vía transabdominal eh, es muy buena, ¿ya? Por eso yo siempre digo que le vamos a poner como la corona a esta vía. La vía transperineal también nos puede servir cuando estamos sospechando patología obstructiva, cuando pensemos que hay como acumulación de secreciones en canal vaginal. Y la vía transrectal, la verdad es que es una ecografía que cada vez se hace menos. Y eso es un gran logro, porque antes era una ecografía que se hacía mucho a las niñitas y obviamente es un examen incómodo, ¿ya? Respecto a la técnica, se hace con la paciente en decúbito supino, ocupando los transductores que ustedes ven ahí en la pantalla. La verdad es que ocupen el transductor que ustedes tengan. Yo realizo ecografía de niñitas más o menos de 4 o 5 años en adelante y ocupo exactamente lo mismo que ocupo para ver a la paciente embarazada y la paciente ginecológica, ¿ya? Por lo tanto, no es mi intención que se aprendan eh, el tipo de transductor a utilizar, ¿ya? Lo que sí es relevante es que la vejiga tiene que tener una represión moderada y no debe estar sobredistendida. Por lo tanto, tenemos que ver a una paciente con estas características, que esté tranquila, que esté cómoda. Puede tener un poco de ganas, pero no está con dolor. Eso es lo más importante. Las indicaciones que hay que darle son las que leen ustedes ahí, que tienen que tomar agua, 1 litro y medio antes del examen, que no tenga gas, ojalá sea agua nomás, y 1 hora y media previo al examen y que tenga un deseo moderado de orinar. Después, cuando tengamos la sesión sincrónica, ahí también les puedo dar como otros tips respecto al tema de la preparación. Respecto a la medición, em, primero se mide en un eje longitudinal, igual que la ecografía transvaginal, pero acá la diferencia es que mido cuello, mido cuerpo, mido el anteroposterior del cuerpo y tengo que medir el anteroposterior del cuello. ¿Por qué? Porque con los ejes anteroposteriores voy a poder sacar la relación cuerpo-cuello, que eso es algo súper relevante cuando estamos evaluando si tiene una morfología puberal o no. El eje transverso, la verdad es que en las niñas prepuberales no tiene mayor importancia, pero mídanlo, porque si no el informe les va a quedar como vacío y no es la idea. Y lo que yo sugiero es que siempre incluyan este corte, que es el corte que evidencia cómo está el canal vaginal, que es lo que se ve ahí con las flechitas, ¿ya? Que se toma también en un corte longitudinal. Respecto al endometrio, se mide exactamente igual que la vía transvaginal, en un corte sagital, perpendicular, y lo mido si es que lo veo, y si es que no se ve, se informa línea endometrial no visible. Respecto a la medición de los ovarios, se mide también, igual que la ecografía transvaginal, en dos planos, o sea, en esta imagen de dos planos medido en 3 planos ortogonales. Y con los nuevos ecógrafos la verdad es que se ven folículos a lo largo de toda la vida, o sea, desde recién nacida, prepuber y puber. Es importante que ustedes describan el tamaño,
no significa que estén midiendo todos los folículos, sino que describan todos menores a, no sé, 9 milímetros. Que todos sean menores a 9 en la prepúber es normal, pero cuando en la prepúber ya es mayor a 10 milímetros se debe informar como un quiste, aunque lo más probable es que sea un folículo, pero se debe informar como quiste, ¿ya? Nos ocupa el valor de corte de la adulta, que son los 3 centímetros, para hablar de una lesión quística, ¿ok? Respecto a las recién nacidas, tenemos que saber que acá todavía está la influencia de las hormonas maternas, por lo tanto, es un útero y ovarios que están más desarrollados. El útero característicamente tiene esta forma de espada, es decir, el diámetro anteroposterior del cuello predomina sobre el del cuerpo. Va a medir menos de 34 milímetros y después de los 6 meses de recién nacida ya adquiere la forma tubular. Y los ovarios están más estimulados también y pueden llegar a medir hasta 3,6 cc de manera normal. Respecto a la niña prepuberal, se considera desde los 6 meses hasta el inicio del desarrollo de la pubertad. Es un útero de aspecto tubular, donde la relación cuerpo-cuello va a ser 1 es a 1, y en cualquier parte que mida el diámetro anteroposterior, siempre tiene que ser menor a 10 milímetros. ¿Ya? La línea endometrial la puedo como no la puedo ver. Y los ovarios ya son más pequeños y se considera un volumen normal menor a 2 cc. ¿Qué pasa en la pubertad? Tampoco el útero va creciendo y va adquiriendo esta forma de pera con una relación cuerpo-cuello 2 es a 3 es a 1. Y el endometrio se va a ver con mucha más claridad y va a depender sus características según el ciclo menstrual, en qué etapa del ciclo menstrual nos encontremos. Respecto a los ovarios, el volumen ovárico normal también va a depender del ciclo, van de 2,5 hasta 20 cc, si es que tiene un cuerpo lúteo o un folículo dominante. Y acá un dato súper importante, que el tamaño máximo de crecimiento de los ovarios se adquiere 1,3 a 3,8 años posmenarquia. Y este autor, que es Frusetti, dio como cuáles son los valores de corte del percentil 95 en las adolescentes sanas. Y esto es lo que ustedes ven en ese cuadrito rojo. Entre el primer y segundo año posmenarquia hasta 11,5 es normal, al tercer año 10,5 y al cuarto y quinto año 10 cc de volumen. Esto es relevante para cuando hablemos de la morfología de ovario poliquístico. Yo no puedo ocupar los mismos valores de corte que la adulta, ¿ya? Y acá está un resumen de todo lo que hablamos para que lo guarden en sus cabezas. Respecto a los motivos de solicitud de la ecografía, puede ser por varias cosas, obviamente, pero estos son los motivos más frecuentes de consulta y vamos a revisar los más importantes. Entonces, cuando les solicitan la ecografía para evaluar el desarrollo puberal, ¿qué es lo que le interesa al tratante? Que en este caso va a ser el endocrinólogo, pediátrico, va a ser la higiene infanto-juvenil o puede ser el pediatra. Le interesa saber si la morfología, tanto del útero de los ovarios, es puberal o prepuberal. Le interesa saber cómo está la anatomía del tracto genital y si es que hay patología a nivel ovárico o anexial. Entonces, esta tablita es la que sí necesito que se aprendan porque es lo que le va a permitir orientar su informe, ¿ya? Entonces, se considera un útero prepuberal el que es menor a 34 milímetros, medido desde el cuello, desde el orificio cervical externo en el fondo hasta el fondo uterino. Cuando la relación cuerpo-cuello es menor a 1, cuando habitualmente no se ve la línea endometrial y cuando el volumen ovárico es menor a 2 cc y que puede tener folículo. Y pospuberal, todo lo que ustedes ven en la tabla, que es cuando mide mayor de 35, la relación cuerpo-cuello mayor a 1, un endometrio que habitualmente es visible porque ya hay un estímulo estrogénico, cuando el volumen ovárico es mayor a 2 y cuando los folículos están presentes. Cuando solicitan la ecografía en el contexto de dolor pélvico, tengo que tener como estos 3 diagnósticos en mente. Entonces acá, si se fijan, se ve un endometrio secretor y se ve esta lesión unilocular en el ovario que tiene este contenido que tiene un aspecto como más trabecular, un poco grumoso y que al aplicar Doppler se ve con vascularización externa, que es en la clásica imagen de un cuerpo lúteo hemorrágico. Esto es lejos lo más frecuente que van a ver como lesión en las pacientes. Otra cosa muy relevante es la torsión ovárica, ¿ya?
Recuerden que la torsión ovárica, como dos cosas importantes. Uno, acá la clínica es la que manda. Es decir, yo puedo ver flujo al Doppler color, puedo ver varias características de la ecografía, pero lo que corta el queque realmente es la clínica, ¿ya? ¿Qué es lo que orienta desde el punto de vista ecográfico? Acá pongo que el Doppler por sí solo nunca te asegura que un ovario no esté torcido, porque ojo que todavía puede tener flujo venoso o arterial. ¿Se fijan? O sea, al torcerse lo primero que se altera es el flujo linfático, pues el venoso y después el arterial, ¿ya? ¿Qué es lo que veo cuando hay una torsión ovárica? Se va a ver un ovario que va a estar aumentado de volumen, que habitualmente es asimétrico porque el otro no va a estar torcido. Se ven signos de edema que se traducen en un estroma que va a estar más ecogénico, con folículos que están desplazados hacia la periferia, que tienen un anillo hiperrefringente a su alrededor, y el Doppler, como les digo, que puede o no estar presente. Respecto al dolor pélvico, estos son dos casos de himen imperforado. El que ustedes ven a mano izquierda es el caso de una niñita, que acá probablemente su acumulación es mucus, y que si es que no se resuelve, después pasa desapercibido y en la adolescencia van a ver este hematocolpo, donde está con acumulación de contenido sanguíneo. Respecto a las masas pélvicas, eh, la verdad es que la frecuencia de ver lesiones anexiales en la adolescente va a variar según el estudio, pero va entre un 4 y un 22%. También según el tipo de estudio predomina más las lesiones funcionales o las lesiones benignas, que esas como que se alteran según el estudio. Y luego, en tercera opción, está la posibilidad de que sean lesiones malignas, ¿ya? De hecho, si vemos como el globo de los cánceres infantiles, solo un 1,5% corresponde a origen ovárico, ¿ya? Dentro de las benignas, lo más frecuente son los tumores germinales, por lejos, y dentro de ellos el más frecuente es el teratoma maduro. Y como segunda opción están los tumores epiteliales, está como a la inversa con la adulta. Y dentro de las lesiones malignas, las más frecuentes son las germinales, y ahí está el digerminoma y el teratoma inmaduro. ¿Por qué es importante que logremos una buena aproximación diagnóstica? Porque obviamente de eso va a depender si conservamos o no el ovario y el manejo que hagamos. Ahí pongo en pregunta si ocupamos o no el IOTA. Y la respuesta es, pueden ocuparlo, les puede orientar, pero el IOTA no está aprobado para ser utilizado en pacientes menores a 18 años ni por ecografías por vía transabdominal, ¿ya? Yo esta pregunta la hice específicamente en uno de los webinars que se hizo con todo el grupo IOTA y la verdad es que decían que sí, que se puede ocupar, pero insisto que es un modelo que no está validado para este grupo etario, ¿ya? Por lo tanto les puedo orientar, pero ojo con eso. Y acá este es un estudio interesante publicado en 2019, que fue una revisión sistemática de la literatura, que plantea un algoritmo, que mi intención no es que se lo aprendan de memoria, pero sí que saquemos elementos que son relevantes, ¿ya? Cuando uno se enfrenta a una masa sólida como tratante, siempre realizamos un estudio con marcadores tumorales, ¿ya? ¿Cuáles son orientadores de una lesión maligna? Es el tamaño de la lesión, cuando mide mayor o igual a 8 centímetros o un volumen mayor a 185, es sospechoso de malignidad. Cuando el índice de Ueland, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, vale mayor o igual a 7 puntos, y cuando el signo de ovario crecente está ausente, también esa es una sospecha de malignidad. Este signo de ovario crecente en el fondo es como un parénquima ovárico sano que se ve como media luna alrededor de la lesión. Y acá, que tampoco me interesa que se lo aprendan, ni yo me lo sé de memoria, pero son elementos que les aporta a pensar si es que es benigno o maligno, ¿ya? Entonces, la imagen A es una lesión como unilocular con contenido ecogénico. La B, lo mismo, pero ya con un contenido con una ecogenicidad difusa. La letra C es que las paredes miden y los tabiques miden menos de 3 milímetros. La letra D es que hay proyecciones papilares, pero menor a 3 milímetros. La E es que ya se ve una lesión compleja, ocupan ese concepto la gente en pediatría, pero yo los invito a no ocupar ese término, sino que basarnos más como en los conceptos de IOTA. Y la última imagen es que ya es predominantemente sólida, con áreas quísticas y hay líquido.
es decir, perilesional. Entonces esto les da un puntaje según lo que ustedes vean y también según el volumen dan otro puntaje. Eso se suma y finalmente les da el puntaje de Google. Acá les puse ejemplos. La imagen de acá abajo no se ve muy bonita. Ya tienen la anatomía ya tienen como qué es lo que hubo ahí en el momento operatorio. Esa es una imagen de un teratoma que no es la imagen habitual de ver. Lo más frecuente es verlo en estas dos imágenes de acá arriba, que se ve esta lesión unilocular, muchas veces heterogénea, pero de predominio hiperrefringente, que proyecta sombra acústica posterior y que suele no tener flujo al doble color. Entonces, esa es la típica imagen, las dos de arriba. Para ir finalizando, vamos a hablar breves palabras, pero muy importantes, sobre la morfología de ovario poliquístico en adolescentes. Entonces, en esta imagen, en su mano izquierda, se ve cómo se ve un ovario por vía transvaginal con múltiples folículos antrales. Y hacia su mano derecha se ve un barrido de un ovario por vía transabdominal que también, a simple vista, se ve que tiene importante cantidad de folículos antrales. Por lo tanto, uno podría verse tentado de contar estos folículos. Antes que vayamos a analizar los distintos consensos, es importante que aclaremos algunos puntos. Primero que nada, está súper evidenciado que existe un sobrediagnóstico ecográfico de la condición. Por lo demás, a opinión personal y probablemente de muchos otros profesionales, es un nombre que está muy mal puesto, digamos, porque la paciente identifica que la patología está en el ovario y que el ovario es el que hace el diagnóstico. Por otro lado, la paciente adolescente se encuentra en un momento de su desarrollo, digamos, que es totalmente distinto en la mujer adulta. Por lo tanto, no podemos ocupar los mismos valores de corte de los clásicos consensos para síndrome de ovario poliquístico. Si nos vamos hacia atrás y vamos a analizar los primeros consensos, dentro de ellos el de Rotterdam y el de Task Force, la verdad es que ninguno de ellos incluye a mujeres adolescentes en sus estudios. Y además todos son realizados por vía transvaginal, es decir, no incluyen en su cohorte ecografías por vía transabdominal. ¿Ya? Lo que les quiero transmitir, primero que nada, es que no está validado contar los folículos antrales por vía abdominal. ¿Ya? Entonces vamos a ir evaluando cómo esto ha ido cambiando en el tiempo. Ahora, si por ABC motivo es una paciente adolescente que tengo la posibilidad de hacer una ecografía transvaginal, obviamente puedo contar los folículos, pero hay que tener claro que no hay curvas de comparación en este grupo etario. Acá les muestro una tabla resumen, de cierta manera, de cómo han ido evolucionando los consensos. Vemos que el consenso de Rotterdam ya especificaba que no se podía usar la vía transabdominal en la población adolescente. Luego, en el año 2014, se planteó que se debía ocupar el volumen ovárico, mayor o igual a 10 cc, y no se podían contar los folículos. Luego, en el 2016, apareció un consenso pediátrico sobre el síndrome ovario poliquístico y donde hace como un capítulo sobre la morfología ovario poliquístico, en donde planteaban utilizar un volumen ovárico mayor o igual a 12 en la adolescente. Y nuevamente, no contar los folículos antrales. Sin embargo, los últimos consensos, que son consensos grandes, realizados por comités multidisciplinarios donde participaron ginecólogos infantos juveniles, tanto como adolescentes como para adultos, digamos, estos realizados el 2018 y el 2023 el último, eh, tiene pequeñas diferencias, ¿no? El del 2018 plantea que la ecografía no se debe utilizar para el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico en las mujeres con menos de 8 años de edad ginecológica. La edad ginecológica son los años que han pasado desde que la paciente le llegó su menarquia hasta el momento que nos encontramos al momento del examen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, bajo 8 años de edad ginecológica, va a ser un ovario fisiológicamente más grande y por lo tanto nos va a dar un sobrediagnóstico. Ahora, el consenso del 2023 lo deja un poco más global, porque en el fondo plantea que la morfología ovario poliquístico no tiene criterios definidos en la adolescente, por lo tanto no se recomienda su uso. ¿De acuerdo? Ahora, uno dice que es adolescente, digamos. Habitualmente hay que pensar que la menarquia de las niñas llega en promedio a los 12 años y se considera adolescente hasta los 20. Por lo tanto, como concepto,
sería desde los 20 para adelante recién empezar a plantear la posibilidad de catalogar ese ovario como de morfología poliquística. Esto igual lo vamos a ver en el taller con más precisión para poder ir resolviendo las dudas que se les puedan generar. ¿Cuáles son los mensajes para la casa? Entonces, ocupemos una técnica adecuada, un buen llene vesical con una paciente tranquila, sin dolor. Realicemos las medidas, todas las medidas que les dije. Acá lo nuevo es incorporar la medición del diámetro anteroposterior del cuello y sacar la relación de cuerpo cuello uterino para informar si es mayor o menor a 1. Recuerden que los estudios IOTA los puedo ocupar, me pueden orientar, pero no están validados para exámenes que no sean por vía transvaginal. La otra cosa es que la ecografía ginecológica transabdominal es un tremendo aporte para muchas patologías. Acá hice como un mini resumen. Por lo tanto, se puede solicitar este examen, pidan este examen y que sea por vía transabdominal. ¿Ya? Cuando se enfrenten a una imagen o anexial, siempre por lejos pensar que lo más frecuente es que sea benigna o funcional y mucho menos probable es que sea maligna. Yo acá siempre sugiero controlar, porque incluso hay veces imágenes que se ven muy feas, por ejemplo, un cuerpo lúteo hemorrágico que puede parecer una lesión sólida, con papilas, etcétera. El seguimiento en su gran mayoría son resoluciones espontáneas. ¿Ya? Yo he sacado como muchas pacientes de pabellón en ese sentido, porque siempre las recontrolo. Y en la gran mayoría, si ustedes ya ven que va disminuyendo de tamaño, ya se pueden quedar tranquilos y obviamente las siguen hasta que se resuelva completamente. Sean cuidadosos en informar la morfología ovaria poliquística por los que les comenté. Sobre diagnóstico, la paciente se estresa, después dice toda la vida que tiene ovarios poliquísticos por esta ecografía que se hicieron a esta edad. Y tienen que ocupar los criterios que corresponden para esta edad. Y siempre, siempre, siempre privilegiar la vía transabdominal, de manera excepcional la vía transrectal, solamente cuando el tratante lo haya solicitado y cuando realmente no existen los medios para poder realizar otro examen, que en este caso lo ideal sería una resonancia, ¿ya? Pero se entiende que es cara, que a veces necesita sedación. Yo también he hecho muchas ecografías transrectales y yo creo que cada vez hago menos. Yo creo que el último año no he hecho ninguna, o los últimos 2 años no he hecho ninguna. Y si es que se llega a hacer, siempre hay que ser muy cautelosos, tranquilizar a la paciente, explicarle bien, pedirle que colabore, eso también lo podemos conversar después en la sesión sincrónica. Y creo que habitualmente es un examen que es relativamente bien tolerado, ¿ya? Siempre van más asustadas versus lo que realmente fue el examen, ¿ya? Pero intentar evitarlo. Realmente con los equipos actuales, la vía transabdominal nos da una muy buena información. Muchas gracias.